Muy bien, Guanabis, pues muy buenos días. Muchas gracias por la premura con que les avisé. Apenas ayer en la tarde, cuando venía llegando aquí a casa de mi mamá, la moto empezó a fallar y en la noche que intenté llevármela para la casa no llegué ni siquiera a una cuadra y tuve que traérmela empujando. Parece que o ya se flameó una de las válvulas por cómo suena o se desvieló el motor. No estoy muy seguro. Hoy voy a tratar de ir a solucionar ese asunto. Probablemente teniendo que comprar una moto nueva, por cierto, porque ya esta ya tiene mucho kilometraje, ya está tirando aceite y tendría que pagar una grúa para llevarla hasta el mecánico. En fin, toda una historia. Así que con un poquito de suerte, la próxima clase me verán llegar en moto nueva, aunque no elegante, pero sí nueva. Eh, Nuevamente, gracias. Vamos a comenzar a trabajar. Al contrario que cuando doy las clases en mi departamento, que suelo tener dos máquinas, una solamente para transmitir el video y el audio y la otra para poder interactuar, que es donde tengo instalados los simuladores. Aquí solo tengo una, entonces puede ser que se vuelva más lento o se retrase un poquito la imagen. Si sucede, por favor, avísenme para ver cómo lo podemos corregir. Por lo pronto voy a quitar mi video para agilizarlo un poquito más y voy a compartir el escritorio. Ahí deberían estar ustedes viendo el diagrama con el que finalizamos la clase anterior, ¿es correcto? Sí, profe. Perfecto, Guanabis. Voy a retomar entonces a partir de aquí. Estamos viendo eh, lo que tiene que ver con los componentes electrónicos. Estamos entrando en la parte del curso de mates aplicadas al audio que desde el principio habíamos comentado que en realidad tiene poco que ver con matemáticas y un poquito más con física y particularmente con electricidad y electrónica. Nosotros sabemos que en el proceso de audio moderno existe una transducción que pasa de un fenómeno físico de presión, el audio al que estamos acostumbrados, el sonido, pues, a un fenómeno físico de electricidad. El micrófono es quien realiza esta transducción. Y lo que hacemos fundamentalmente es cambiar, es en el eje vertical, en el eje de las Y, lo que tendríamos sería cómo cambia la presión a lo largo del tiempo, el eje horizontal de las X. Cuando lo transducimos, aquí vamos a tener cómo cambia el voltaje a lo largo del tiempo. Entonces, hemos dedicado un buen rato las últimas semanas a explicar el concepto de voltaje, que es uno de los conceptos menos entendidos en la electricidad y en la física. Ayer tuve la oportunidad de platicar con una persona, un aficionado a la electrónica, que además curiosamente tiene formación de piloto y de piloto de aviones. Y esta persona me decía que él nunca ha entendido el voltaje. Y le comentaba yo esta experiencia que estamos teniendo ustedes y yo de entender el voltaje con el símil, usando como metáfora, como similitud, los sistemas hidráulicos, en particular los sistemas de agua, y donde podemos entender el voltaje como la diferencia de presión hidrostática que existe entre dos puntos cualesquiera. En una casa lo podemos entender, por ejemplo, entre el tinaco que nosotros ponemos en el techo y la cisterna de agua o la salida de agua que tenemos al nivel del piso. Esa diferencia de presión hidrostática, que es relativa, porque nosotros podríamos tener un sótano y del nivel del suelo podría caer aún más la presión. Esa diferencia de presión relativa es la que nosotros empleamos para mover el agua. Entonces, la presión, la diferencia de presión, es la que nos produce el potencial de mover el agua y a esa le llamamos voltaje. Una vez que nosotros unimos esos dos puntos de diferencia de presión mediante un ducto, entonces tenemos una corriente hidráulica que se llama gasto. ¿Cuántos metros cúbicos o cuántos litros por segundo fluyen a través del tubo? Y en nuestro caso,
la cantidad de agua que tenemos no se llama agua, se llama carga eléctrica y la medimos en una unidad que se llama coulombs. Y entonces lo que tenemos es cuántos de esos coulombs por segundo están circulando y a esa unidad le llamamos amperes. Entonces, para que haya un flujo eléctrico necesitamos establecer una diferencia de potencial, o sea, un voltaje, y después necesitamos poner un conducto, un conductor eléctrico a través del cual van a fluir esas cargas eléctricas. Como eso tendería a fluir demasiado rápido, poniendo en peligro el conductor, habitualmente tenemos que poner algún tipo de llave de paso para poderlo controlar, y esa llave de paso le llamamos una resistencia. Entonces, lo que nosotros tendríamos en un circuito con una resistencia es una llave de paso que limita el flujo de corriente, evitando que pase toda de golpe y dañe el circuito. Y además sabemos que si pusiéramos un manómetro, un medidor de presión, después de esa llave de paso, veríamos que el voltaje, el potencial, la presión ha caído. Entonces hemos dedicado un buen rato a entender toda esa parte y hemos utilizado nuestro simulador, el CATEC Lab, para poderlo precisamente simular y ver. Mi intención es que ustedes puedan pensar esto como unidades conectables, entendiendo lo que hace cada una de ellas. Después de haber visto la resistencia, hemos empezado a trabajar con este segundo elemento al que se le da el nombre en inglés de capacitor y que en español solemos traducir correctamente como un condensador. ¿Qué hace el condensador? Bueno, fundamentalmente cuando yo le aplico un voltaje, o sea, una diferencia de potencial que permitiría que la corriente fluyera, estoy colocando en medio de los dos una separación, algo que no permite la conducción, un aislante, al que le llamamos un dieléctrico. El aire, por ejemplo, puede servir como dieléctrico. El aceite puede servir como dieléctrico. Una tira de papel puede servir como dieléctrico. Y a cada lado de ese dieléctrico, separados, colocamos un par de placas metálicas. Y entonces, cuando la corriente intenta fluir, en el primer momento, una de las placas se va a cargar de electrones que quisieran pasar al otro lado, pero no pueden por el dieléctrico, y en el lado contrario lo que vamos a tener es un buen de átomos a los que les faltan esos mismos electrones. Si aquí en medio no hubiera un dieléctrico, estos electrones ocuparían el espacio vacío en estas órbitas y se establecería una corriente, pero como no lo hay, como no hay algo que permita la conducción, lo que sucede es que de este lado se quedan retenidos estas cargas positivas y de este lado se quedan retenidas estas cargas negativas. En pocas palabras, estamos almacenando energía. Y esto que sucede se denomina un campo eléctrico. Entonces, wannabes, si nosotros tenemos que definir qué cosa es un capacitor o un condensador, decimos que es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Eso es un condensador. ¿Cómo podemos pensar nosotros esto desde el punto de vista de un símil hidráulico? Es como si entre el tinaco en la parte de arriba y el nivel del piso con el cual estamos estableciendo la diferencia de potencial, colocásemos un pequeño depósito que almacenase el agua. Voy a tratar de dibujarlo aquí, a ver si somos capaces de entenderlo bien. Aquí arriba tenemos nuestro tinaco. Aquí abajo tenemos el segundo nivel, no sé, la cisterna de las aguas negras, ¿no? Y sabemos que por aquí en medio va a venir el ducto que une el uno con el otro, ¿no? Por aquí está cayendo el agua. Hay una diferencia de potencial, hay una diferencia de presión y por lo tanto el agua cae. Esto sería en condiciones normales.
Lo que nosotros hacemos cuando colocamos un capacitor es básicamente... ¿por qué no me está dejando borrar esto? Así ya está. Estamos colocando un pequeño recipiente en medio de los dos. Entonces, este recipiente va a almacenar aquí una cierta cantidad de agua. Espérenme ya entendí que estoy haciendo mal, discúlpenme. Ahora sí. Tengo aquí un recipiente y este recipiente está almacenando una cierta cantidad de agua. Recuerden que aquí arriba tenemos una cierta cantidad de agua y aquí tenemos otra que genera una diferencia de presión. Y entonces aquí el agua que va goteando en esta llena esta parte que está absorbiendo una parte de la presión que luego va a traer para acá. Entonces este recipiente intermedio, cuando este le manda mucho flujo de agua, lo almacena en lugar de dejarlo pasar. Y al contrario, cuando este no tiene flujo suficiente, libera parte de lo que tiene. Entonces, esto que tenemos aquí es exactamente lo que hace un capacitor. Cuando hay exceso de presión, la chupa, la almacena, y cuando hay faltante de presión, libera la que tiene en su interior. Eso hace que el nivel se mantenga más constante. Por eso, si nosotros viéramos cómo se comporta la presión a lo largo del tiempo, si esta es la presión que está liberando el tinaco, una vez que nosotros le ponemos un capacitor, esta presión se ha suavizado. Así que uno de los usos que nosotros le vamos a dar fuertemente a los capacitores es precisamente eso. En electrónica decimos que el capacitor filtra algunas señales, pero básicamente lo que podríamos decir es que las suaviza. Esta es la idea básica que nosotros tenemos. Para explicar esto, wannabes, vamos a irnos a nuestro KTech Lab y vamos a crear una nueva simulación, un nuevo archivo. Recuerden que siempre utilizamos el que dice circuito acá. Le hice un cambio, por cierto, encontré cómo hacer que apareciera aquí los recuadros. Está muy fácil de hacer si no lo tienen ustedes activo. Se van ustedes en preferencias, en configurar KTech Lab y acá abajo hay una opción que dice mostrar cuadrícula. Me gustó esa opción, así que se la activé. Por lo demás, está exactamente igual que la anterior. Vamos a tomar una señal de voltaje y la vamos a poner acá. ¿Qué significa esta raya amarilla y esta raya azul que estamos viendo aquí? Significa que por este conducto está fluyendo voltaje positivo, o estamos viendo voltaje positivo y voltaje negativo, o sea, presión que aumenta y presión que disminuye. Eso es exactamente lo que hace una señal de voltaje, una señal oscilante. Me van a decir ustedes, ok, Wizard, pero ¿y cómo le hacemos en un sistema real para que el agua a veces suba y a veces baje? Bueno, sería lo mismo que pensar que este tinaco que tenemos acá lo estamos haciendo oscilar verticalmente. O sea, a veces el tinaco va para arriba y a veces el tinaco va para abajo del nivel de referencia que tenemos aquí. Por supuesto, es muy raro hacer eso con un tinaco, pero donde sí lo solemos hacer es si utilizamos una bomba hidráulica. A veces una bomba la dibujamos de esta manera, ¿no? Y entonces, si nosotros tuviéramos una bomba, al hacerla girar en un sentido, podemos hacer que el agua vaya para un lado y al hacerla girar en el otro, podemos hacer que vaya para el otro. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente alterna, podemos imaginárnoslo como si estuviéramos subiendo y bajando constantemente el nivel del
del tinaco, o mejor aún, como si tuviéramos una bomba eléctrica que está moviendo el agua en una dirección o en otra, dependiendo de en qué sentido la hacemos girar. El chiste es que para nosotros este dispositivo está haciendo eso. A veces aumenta la presión en un lado, amarillo, a veces aumenta la presión en el otro, azul. A uno arbitrariamente le damos el valor positivo y al otro le damos el valor negativo. En este caso estamos yéndonos 5 volts en uno y 5 volts en otro. ¿Cómo se vería esto? Bueno, vamos a colocar un nivel sobre el cual poder medir la diferencia, una masa, y sabemos que disponemos de unos medidores de voltaje que yo puedo poner aquí de por medio y que en el momento en que yo conecte este o con este, ahí puedo ver cómo se está comportando mi señal. Entonces, wannabes, en esta simulación lo que nosotros estamos viendo precisamente es cómo se altera el voltaje, cómo va la mitad para arriba y la mitad para abajo. La línea donde está marcado el triangulito es el 0. Así que hay una mitad que va hacia arriba y una mitad que va hacia abajo senoidalmente. ¿Pudieron llegar hasta esta parte sin problemas, wannabes? Voy a detener yo la simulación. La detuve justamente cuando el voltaje estaba en una posición negativa, ¿no? Aquí lo pueden ustedes ver. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Puede resultar un poquito difícil de visualizar como lo vamos a hacer ahorita, wannabes. Pero si nosotros ahorita tomáramos un condensador o capacitor, lo ponemos aquí, lo voy a girar. Lo puedo girar dándole clic al botón derecho y usando aquí orientación, ¿sí? O bien puedo, en mi caso tengo aquí para expandir, aquí tengo también esta otra parte de las herramientas para poderlo hacer, da igual. Y aquí voy a conectar el condensador acá y aquí voy a conectar el condensador acá. Espérenme porque no lo conecto bien esta parte. Tiene que ponerse en amarillo, recuerden, para que, ahí está, para que esté conectado, ¿no? Aquí las rayitas me indican que por aquí va a estar fluyendo parte de la corriente. ¿Qué va a pasar aquí, wannabes? Cuando en esto venga el voltaje en la parte alta, aquí este va a absorber una parte de ese voltaje y no va a permitir que a este le llegue un nivel tan alto. Cuando este venga para la parte baja, este va a liberar una parte de lo que absorbió, no permitiendo que llegue a un punto tan bajo. Entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo con este sería frenar o amortiguar el paso de la corriente que vemos acá. Lo podemos observar. Hay una pequeña, pero muy pequeña fluctuación que vemos aquí. ¿Por qué? Pues porque está llevándose toda la parte alta cuando le llega y por otro lado evitando que llegue toda la parte o que llegue un valor tan bajo en la parte baja. Así que aquí estamos haciendo exactamente ese efecto. Sin embargo, no es demasiado notorio. Vamos a hacer una segunda variante de este circuito para poderlo entender con un poquito más de claridad. Pero para poder hacer eso, voy a presentar un nuevo componente del que ya hablamos en algún momento, pero que no hemos presentado formalmente todavía. Este componente se llama un diodo y el trabajo que realiza es el trabajo de una válvula. Si nosotros tenemos una bomba hidráulica, como la que hemos presentado hace un ratito,
que saca agua por acá y recibe agua por acá en un circuito, y nosotros pudiéramos de alguna manera medir la presión, algo que podemos hacer fácilmente si aquí colocamos un manómetro, uno de estos aparatitos que miden la presión. Lo que nosotros veríamos es que cuando la bomba gira en un sentido, la voy a marcar aquí, igual que lo marca en color amarillo u ocre cuando va en un sentido, cuando esta cosa gira, la bomba gira y mueve el agua para acá, nosotros veríamos que esto se va sobre la parte positiva. Por otro lado, cuando la bomba se detiene y cambia de sentido, nosotros veríamos que la aguja viene para acá. El resultado, si nosotros graficásemos esta aguja en un sentido y en el otro, wannabis, sería que veríamos voy a hacer acá la gráfica. Aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos el voltaje o la presión, como ustedes lo quieran llamar. Al principio a la bomba le cuesta un poquito de trabajo moverlo, entonces empieza a aumentar. Poco a poco logra llegar a la presión máxima y aquí estamos frenando la bomba porque ahora vamos a hacerla girar en el sentido contrario, así que esto caería más o menos por acá. Y al llegar a este punto, igual le va a costar un poquito de trabajo ir en el sentido contrario y luego va a llegar acá. Esta sería la gráfica que nosotros tendríamos, ¿no? La mitad del tiempo amarillo, bueno, aquí no me quedó a la mitad, está bastante feo en el dibujo que hice. Sería más o menos así. Y en el otro lado sería así. Esto es básicamente lo que nos está mostrando nuestro modelo aquí cuando tenemos el capacitor. Fíjense lo que voy a hacer aquí, wannabis. Voy a condicionar cuando sí está y cuando no está el capacitor. Voy a borrarlo. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un interruptor, este que dice SPST, un solo polo, una sola posición. Lo voy a rotar. Lo tengo que seleccionar primero. Lo voy a rotar en el sentido de las agujas del reloj. Ahí está. Lo voy a mover un poquito para abajo. Oh. Déjate mover. Ahora sí. Se me pasó la mano con el movimiento. Ahí estamos, wannabis. Voy a mover un poquito la tierra para abajo. Y ahora, debajo de este, voy a colocar el capacitor que pusimos hace un momentito, el condensador. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy controlando cuándo sí y cuándo no el condensador va a funcionar, ¿no? Conecto acá, listo. Conecto acá, listo. Y conecto acá, listo. Y ahora este interruptor lo voy a dejar abierto inicialmente. O sea que el capacitor no está, por aquí no va a poder fluir la corriente. Vamos a verlo funcionando. Como pueden ustedes ver, la corriente fluye por el único camino que puede, que es a través de nuestro medidor. Si nosotros ahora cerramos el switch, obligamos a que el capacitor, a que la corriente pase por el capacitor, con lo cual amortigua la señal que tenemos acá. Lo vuelvo a abrir, regresa, lo vuelvo a cerrar. Aquí de repente le tienen que dar el botón de reiniciar wannabis porque como que se ataruga, ¿no? Pero ahí lo podemos observar. Lo único que hemos hecho con el interruptor es decidir nosotros cuándo sí y cuándo no el capacitor está realizando su trabajo. Y entonces podemos ver que la mitad del tiempo va por arriba y la mitad del tiempo va por abajo. La mitad del tiempo va por arriba y la mitad del tiempo va por abajo esta cosa. Supongamos ahora que nosotros en el interior de esta tubería, en algún punto,
colocásemos una válvula. Voy a poner la válvula aquí. ¿Cómo se ve una válvula? Pues literalmente como las válvulas que utilizamos en los automóviles para dejar pasar en un sentido sí y en el otro no. Una válvula es básicamente... estoy en color azul, déjenme cambiar este color negro. Una válvula es básicamente algo que tiene una parte angosta en un lado y una parte gruesa en el otro, así. Cuando el agua viene por este lado, cuando el agua ingresa por aquí, lo voy a poner en color naranja para que lo entendamos con mayor facilidad, cuando está girando por este lado y el agua viene acá, su presión puede separar estas dos barras, las puede abrir, esta se gira para arriba, esta se gira para abajo y el agua puede llegar en este sentido. En cambio, cuando el agua ingresa por acá, esta boquilla es demasiado chica y no puede mover, no puede pivotear, no puede girar estas dos. El resultado, por lo tanto, cuando nosotros ponemos una de estas válvulas en la tubería, es que cuando tenemos el flujo en este sentido, lo permite sin mayores problemas. Pero cuando el flujo trata de establecerse en el sentido contrario, no se lo permite en absoluto y esta desaparece. Entonces, al poner una válvula aquí, wannabis, nosotros hacemos que el sentido de flujo sea solamente uno. Aquí no puede fluir y al llegar a este punto va a volverse a repetir el ciclo y vamos a tener esto. En pocas palabras, lo que vamos a tener es un chipote, nada, un chipote, nada, y así consecutivamente. Esta válvula hidráulica que nosotros estamos poniendo aquí se representa en electrónica mediante este símbolo que vamos a ver. Se pone una barra y se pone un triángulo. Este es el símbolo. La barra impide el paso y el triángulo indica en qué sentido sí se puede y en qué sentido no. Y a esta pieza, en la actualidad, se le denomina un diodo. El diodo es, por lo tanto, una válvula electrónica. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora con nuestro circuito? Vamos a colocarle un diodo precisamente. El diodo lo encuentran ustedes justamente aquí y como pueden ver, aquí está el símbolo. Uno tiene que orientar el diodo hacia la posición en que lo quieres hacer pasar. Vamos a tratar de colocar nuestro diodo aquí. Voy a ver si me deja mover un poquito la fuente de voltaje hacia la derecha. Nuevamente era un poquito, pero se me pasó la mano. Como que está muy sensible aquí al movimiento. Bueno, ahí está un poquito mejor. De hecho, lo que voy a hacer es que la voy a borrar. Porque no he encontrado en mi máquina cómo hacer para borrar las puras líneas. Si ustedes encuentran cómo hacerle, avísenme por favor, porque yo no he podido. Y entonces ahora voy a tomar un diodo y lo voy a poner acá. Y ahora voy a tomar nuevamente nuestra fuente, nuestra señal de voltaje, y la voy a poner acá. Y vamos a conectar la fuente con el diodo y vamos a conectar el diodo con este. Yo no lo he hecho aquí, wannabis, y el circuito ha funcionado bien, pero en realidad, si quisiéramos ser puristas, esta otra patita, aquí no, ahí está. Esta otra patita de la fuente de voltaje tendría que cerrar el circuito y llegar hasta acá. Yo en el anterior no lo hice y en la simulación lo toma en cuenta y dice, pobre tonto del Wizard se le olvidó y lo hace funcionar de todas maneras, pero correctamente tendría que ser así. ¿Qué esperamos ver ahora que hemos puesto esta válvula?
Cuando la corriente fluye en este sentido, cuando estamos en la parte alta del chipote, va a circular, pero cuando llega a cero e intenta pasar a la parte negativa, la va a quitar. En pocas palabras, lo que vamos a ver es subida, plano, subida, plano, subida, plano. Vamos a ver si eso es cierto. Ahí lo tienen ustedes, wannabes. Voy a mover aquí un poquito la ampliación de la escala para que lo podamos ver con mayor facilidad. Ahí lo tienen ustedes. Como pueden ver, la parte que estaba acá abajo ha sido filtrada, ya no pasa, ¿no? Y podemos ver que algo que se ha metido es una cierta cantidad de ruido que está contaminando un poquito la señal ahí. Por cierto, esto no lo hemos mencionado hasta ahorita, wannabes, pero nosotros podemos controlar aquí, en nuestro medidor de la señal de voltaje, podemos decirle qué escala tiene. Si se dan cuenta, ahorita la escala está puesta en 10 volts, positivos y negativos. Nosotros podemos venir acá y podemos cambiar este 10 por un 5, y entonces esto lo vamos a ver en una escala mucho más fácil de percibir, ¿no? Lo único que hemos hecho con esto ha sido cambiar la escala vertical de la línea. Ahora tenemos 5 para arriba y 5 para abajo. Y esto nos permite verlo con mucha mayor claridad. Entonces, si ahorita nosotros ejecutamos nuestra simulación nuevamente, ahí podemos ver que hemos hecho esto que se llama una rectificación de media onda. Estamos dejando pasar solo la parte positiva de la señal. Recuerden que cuando se borra así es por una fallita del simulador y a veces hay que darle otra vez al botón de reiniciar para que vuelva a ponerlo. ¿Pudimos llegar hasta este punto, wannabes? ¿Siguen todos aquí conmigo? ¿En cuerpo y en espíritu? Sí, Wizard. Voy a poner aquí la barra vertical para ver si me ponen algún comentario. Veo que ahorita no. Muy bien. Ahora, wannabes, lo que vamos a hacer es que vamos a activar el capacitor. Y aquí vamos a ver con muchísima claridad cómo es que el capacitor aplana esta señal. ¿Por qué lo vamos a ver con más claridad aquí que en el de hace ratito? Porque en el de hace ratito el capacitor absorbía el voltaje cuando le venía en la parte de arriba y también cuando le venía en la parte de abajo. En pocas palabras, reducía totalmente la altura de la señal, pero ahora no hay parte de abajo. Así que cuando llegue a esta parte plana, lo único que puede hacer es liberar energía haciendo que ésta se prolongue. Así que una vez que yo cierre el capacitor, lo que espero es que este chipote se prolongue y toque a este otro en una parte más alta. Vamos a verlo funcionando para ver si es cierto. Ahí lo tenemos sin el capacitor. Ahí lo tenemos con el capacitor. ¿Ya lo vieron, wannabes? Aquí está subiendo media onda, pero aquí se queda con parte de la energía y miren cómo la libera, y esto hace que se pueda tocar la una con la otra. ¿Cómo alteraríamos nosotros este comportamiento? Bueno, podemos hacer que absorba una mayor cantidad de energía, haciendo que las placas metálicas de ese capacitor se vuelvan más grandes. La unidad con la cual nosotros medimos esa capacitancia del capacitor o condensador es en unas unidades que se llaman farads o faradios. Como les digo, a veces, sobre todo los españoles o los argentinos, van a ver que le llaman a esto faradio. Es la misma cosa. La capacitancia depende de la superficie que tengan estas cosas.
a mayor superficie, mayor capacidad de absorción y luego mayor capacidad de liberación tiene el capacitor. De hecho, para hacer esto en unidades del sistema métrico, del sistema internacional, la idea que ellos tuvieron inicialmente fue hacerlo con una placa que tuviera 1 metro de largo por 1 metro de ancho, es decir, que tuviera 1 metro cuadrado. O sea, colocas 2 placas enfrentadas que tengan 1 metro cuadrado cada una de ellas. Pero esto resultó en una unidad monstruosamente grande. Es decir, que un solo farad es inmensamente grande como energía. Así que no les quedó más remedio que ponerlo a una escala más manejable, ocupando, por ejemplo, tan solo esta parte de acá, que a lo mejor tendría, por decirles algo, 1 centímetro por 1 centímetro, pero no queríamos utilizar centímetros porque estamos en el sistema internacional. Entonces, lo que se hizo con esto fue decir, como un faradio es monstruosamente grande, reduzcámoslo a una milésima parte de un faradio y llamémosle a eso un milifaradio. La M minúscula puesta adelante indica que esto es una milésima parte de un faradio completo. Es decir, tomamos la superficie de 1 metro por 1 metro y la dividimos en 1000 partes. Y lo que te daría una de esas partes es un milifaradio. Resulta que todavía este es demasiado grande para la mayor parte de las aplicaciones. Así que este se ha dividido todavía 1000 veces más y le ponemos adelante una letra griega mu y se lee un microfaradio. Entonces, este es una millonésima parte de la superficie que tendría este. Y aún así, wannabes, para la mayoría de las aplicaciones todavía es demasiado grande. Y entonces existe uno por debajo de él que se llama un picofaradio, que es una milmillonésima parte de un faradio. Lo habitual en electrónica con la que ustedes van a estar trabajando es que se utilice estos de aquí. Cuando andamos en el rango de los milifaradios, esto se utiliza generalmente en electricidad. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que entiendan en esto. Y esto que está aquí se utiliza solamente para sistemas de alta potencia. Wannabes abusados, de aquí para acá estamos en la zona de peligro. Estos capacitores te pueden matar. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Han visto los garages que tienen puertas de estas que se levantan o que se abren hacia los lados? Esas puertas generalmente tienen un motor eléctrico. Aquí están sus 2 cables de alimentación, ¿no? Y esto se le ponen los 127 volts de corriente alterna que vienen de la calle. Lo dije bien, pero lo escribí mal. Los motores, al momento en que arrancan, tienen que vencer la resistencia de todo el sistema mecánico que está ahí quieto. La inercia es una fuerza muy poderosa. Eso quiere decir que cuando nosotros arrancamos un motor, el motor puede consumir hasta aproximadamente un 600% de la corriente y de la energía que utiliza habitualmente.
Esto es una ventaja enorme que tienen los motores eléctricos sobre los motores a gasolina o de cualquier otro tipo. Un motor a gasolina o un motor diésel no puede obtener nunca más de su potencia nominal máxima. En cambio, un motor eléctrico puede absorber temporalmente energía y multiplicar por 6 o por 7 la potencia que puede dar. El problema es de dónde demonios jalamos toda esta energía. Bueno, lo que se hace habitualmente es que se conecta un capacitor, un condensador a estos dispositivos, de tal forma que cuando el capacitor está cargado, es como si fuera una batería dispuesta a funcionar, y en el momento en que echamos a andar el motor, el capacitor vacía toda su carga, dándonos un gran impulso. El asunto es que esos capacitores que se utilizan son inmensamente grandes. Vamos a buscar uno, por ejemplo, para un motor de un caballo. Fíjense lo que nos dicen aquí. Tiene de 400 a 480 milifarads. El número realmente no es tan grande. Sin embargo, el capacitor cabe perfectamente bien en sus manos. Si ustedes cargan uno de estos capacitores y por accidente lo descargan, los puede matar, wannabis. Así que estos capacitores rara vez se utilizan en electrónica. Esta cosita que ven ustedes que le ponen arriba a los motores es generalmente donde está el capacitor. Y como les digo, lo que hace fundamentalmente es almacenar energía en las primeras milésimas de segundo para luego soltárselo y permitir que el motor pueda arrancar. Una cuestión que va de la mano de esto es que además controlas la dirección hacia la cual quieres que lo libere. Entonces, si nosotros abriéramos uno de estos paquetes, lo que encontraríamos sería dos tiras metálicas, más o menos no más o menos, de la altura del paquete, pero muy largas, con en medio algún tipo de papel o de cartón, todo ello enrollado. Y eso es lo que libera la energía que se necesita al momento de arrancar. Otro uso que se le da a esto es en las pistolas estas que utilizan para dar descargas eléctricas, las pistolas paralizantes, son básicamente uno de estos capacitores. Como el capacitor te permite absorber la energía en forma de campo eléctrico, pues es muy común que se utilice cuando necesitas grandes energías que se liberen de manera prácticamente instantánea. ¿Dudas, preguntas o comentarios respecto a los capacitores, wannabis? ¿Bien hasta acá? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, hemos hecho, se llama un rectificador de media onda. ¿Por qué de media onda? Porque solamente hemos quitado la parte negativa. Y ese rectificador de media onda lo hemos aplanado utilizando un capacitor. Si nosotros cambiamos la capacitancia de este capacitor o condensador, algo que desde luego podemos hacer en nuestro editor de elementos, siempre que nosotros señalamos aquí uno de estos elementos, tenemos la posibilidad de cambiar sus valores. Aquí, si en lugar de un milifarad, que es un valor alto, nosotros lo reducimos, vean que nos podemos mover aquí con las flechas. Si yo le doy el valor de la flecha hacia abajo, ya se fue a los microfarads. Cuando llegue a los micro, bajo a los nano,
y puedo llegar hasta los picofarads, ¿no? Voy a bajarlo ahorita, por ejemplo, no sé, a 5 microfarads y voy a volver a correr la simulación con este valor de 5 microfarads. Lo que esperamos ver es que cambie la forma que tiene la curva. Ahí tenemos la simulación, el capacitor no está funcionando, no está pasando corriente a través de él. Lo cargamos. Y básicamente lo que ha cambiado aquí es la duración, el pulso que tiene esta cosa. Al aumentar o disminuir esta capacitancia, nosotros controlamos cuánto de este condensador queremos que prolongue o libere. Podríamos además colocar una resistencia junto al capacitor para evitar que éste libere tan de golpe todo lo que está haciendo. Entonces, si nosotros ahora, además del interruptor, pusiéramos una resistencia aquí, seguramente que la resistencia va a controlar también. Déjenme ver si puedo mover este componente. Eso es una cosa que no me gusta, que de repente cuando mueves un componente te pone medio feas las líneas, pero bueno. Vamos a ver si nos deja colocar una resistencia aquí en medio. Les digo que a mí no me permite fácilmente borrar las líneas. Pero bueno, voy a tratar de borrar el capacitor completo. Y ahora voy a colocar una resistencia. Y voy a colocar el capacitor o condensador. Entonces conecto el interruptor al condensador y el condensador a una resistencia y la resistencia acá. Y nuevamente, a través del interruptor yo decido cuándo se abre y cuándo no. Creo que algo hice mal aquí. Sí, no uní correctamente estos. No uní correctamente estos. Ahora sí creo que ya está el circuito. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo podamos ver con mayor facilidad. Aquí movió la línea medio fea, pero bueno, no importa. El hecho es que ya tenemos aquí nuestro dispositivo. Vamos a ponerlo en marcha. Ejecutamos nuestra simulación. Vean que ahorita está pasando a través de la resistencia. Lo abro. Ya vieron cómo a la hora de cerrarlo, todo el ruido que teníamos, todos los pequeños picos han desaparecido. Miren cómo nunca llega a cero en la parte de acá. Sube, libera parte de la energía, sube otro poco más. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar, obviamente, el valor de la resistencia. Vamos a bajarlo de 10 kilo ohms, que es una resistencia muy alta. Vamos a bajar esto tan solo a 1000 ohms, a 1 kilo ohm. Vamos a ver cómo quedaría. Recuerden que estamos utilizando lo mismo que hacía el señor Toledo, ¿no? Habíamos dicho, perdón, le di a imprimir por equivocación, que aprendía estas cosas por ensayo y error. Miren aquí cómo, donde está el nivel de cero, hemos subido. Miren cómo aquí carga el chipote en la parte alta. Recuerden, nunca tiene parte negativa, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido desplazar la corriente hacia la parte de arriba. Vamos a cambiar el valor. Otra vez, vamos a bajarlo de 1 kilo ohm a 500 ohms, la mitad de resistencia. Aquí ya saben que de repente hay que darle para que se reinicie. Ahí lo pueden ver. Y ahora vamos a cambiar, bueno, si obviamente a este le quitáramos por completo la resistencia, pues lo vamos a ver como hace ratito. Pero lo que vamos a hacer ahorita es que lo que vamos a cambiar es la capacitancia. En lugar de 1 milifarad, vamos a reducir esto a 500 microfarads. Y nada evita que nosotros cambiemos esto dinámicamente. A veces nos conviene darle a reiniciar para ver el cambio, ¿no? Miren cómo lo cambió. Ahora vamos a cambiarlo en el sentido contrario.
vamos a aumentar la capacitancia. Y entonces el osciloscopio nos permite ver la manera en la cual cambia la curva. Aquí, wannabis, como hemos puesto la resistencia, recuerden que en las resistencias cae el voltaje, ¿no? Entonces, esta caída de voltaje hace que lo que nosotros tengamos antes del capacitor tenga un voltaje por encima de la tierra, por eso desplazó hacia la parte de arriba la corriente. Podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si colocamos la resistencia primero y el capacitor después? Vamos a hacer la prueba. Vamos a cortar estos dos. Recuerden, lo que nos interesa de este tipo de proyectos es qué pasaría si. Eso es lo bonito que nos da un simulador, que podemos jugar con estas combinaciones de formas distintas, ¿no? Ahora coloco la resistencia primero, el capacitor después, y entonces ahora esta placa del capacitor está al nivel de tierra y aquí tenemos una caída de voltaje. Vamos a ver qué pasa si lo ejecutamos de esta manera. ¿Ya vieron cómo ahora sí tenemos una parte donde el voltaje está hacia la parte negativa? ¿Por qué? Porque ahora la pata inferior del capacitor tiene el nivel del potencial de tierra, pero por encima de él tenemos una resistencia donde está cayendo el voltaje. Y podríamos preguntarnos, siguiendo esta misma lógica, ¿y qué pasa si ponemos una resistencia antes y una después del capacitor? Hagamos la prueba. En este caso, para hacerlo más fácil, voy a borrar la tierra, voy a tomar una nueva resistencia y la voy a poner acá. Conecto esta con esta y vamos a colocar una vez más una tierra. Voy a desplazar todo el circuito un poquito más hacia la derecha para que sea más fácil. Conectamos esta para acá y esta que se nos desconectó la tenemos que conectar para acá. Y vamos a probar ahora a ver cómo quedaría esto. Ahí lo tienen. Miren cómo esta resistencia nuevamente ha movido todo nuestro voltaje para arriba. Durante esta parte, el capacitor absorbe parte de la energía y después, en lugar de mantenerse completamente abajo, o sea, regresar al nivel de cero, aquí está liberando la energía, tiene una pequeña caída y entonces nosotros cambiando estos valores de las resistencias, podríamos cambiar qué tanto va para arriba o qué tanto va para abajo. ¿Vamos bien hasta aquí, wannabis? ¿Dudas, preguntas, comentarios? El capacitor que nosotros hemos puesto aquí, wannabis, este es un capacitor cuyo tamaño de placas está fijo. Sin embargo, existe un tipo de capacitor en el que el tamaño de esas placas se puede cambiar. Su representación es la misma que la de un capacitor normal, pero tiene una flecha atravesada. Siempre que encuentren ustedes, y esto lo vamos a ver ahorita para los capacitores, pero también existe para las resistencias, siempre que ven ustedes, a ver por qué no me está dejando conectarlo aquí, ahí está, no, ahí está, oh, creo que están muy juntos y no me está dejando mover este un poquito más para acá. Ahí.
Y ahí. Siempre que ven ustedes que un componente dice variable, como en este caso un capacitor o una resistencia, lo que significa es que tiene algún tipo de perilla que nos permite girarlo. Les voy a mostrar dónde se encontraban los capacitores variables antiguamente. En las antiguas televisiones, donde los canales se cambiaban girando una palanca, teníamos capacitores variables. Esto es un capacitor variable. Miren, está compuesto por un conjunto de placas. El aire actúa como dieléctrico y cuando ustedes giran esta cosa, hacen que una mayor superficie de la placa se quede enfrente de otra o una menor superficie de la placa se quede enfrente de otra. Así que esta cosa cambia la capacitancia dependiendo de la superficie que está enfrentada la una a la otra. Todos estos son capacitores variables. Las antiguas televisiones utilizaban esto para sintonizar diferentes canales. Aquí pueden ustedes ver las placas. Miren, a la hora de que uno gira, haces que todo esto quede en medio de estas de acá y tienes una mayor capacitancia. Dependiendo del ángulo en que tú lo gires, es la capacitancia que vas a tener. ¿Qué ventaja nos da a nosotros un capacitor variable? Pues exactamente eso, que nosotros podemos cambiar el valor de ese capacitor conforme se va ejecutando. Le decimos cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo que tenemos. Y entonces podemos cambiar el valor de la capacitancia aquí. Entonces ahorita está entre 100 y 50 en 75, pero nosotros podemos cambiar esta capacitancia, o deberíamos de poderla cambiar, no sé por qué no me está dejando ahorita. A lo mejor no te deja cambiarla al vuelo, no he visto esa parte. Y entonces con esto podemos cambiar la forma en la que trabaja el circuito. Como les digo, los sintonizadores de televisión y de radio utilizaban esto. A ver si encontramos una imagen para que puedan ver uno de ellos. Vienen las fotos, pero no se ve ninguno que lo traiga montado sobre la televisión. Aquí está uno de ellos, ¿no? No se alcanza a ver muy bien, es un radio. Esto que está aquí arriba, Guanabis. En todos ellos, la perilla donde ponían los canales 2, 4, 5 y demás, esta que se ve arriba, esa era un capacitor variable. Lo movías a pasos fijos y estaba calculado para que tuviera una capacitancia que sintonizaba con el canal en particular con el que tú quisieras, al que tú quisieras captar. Aquí ya se perdió la imagen. Pero bueno, aquí está, es este que está acá arriba. Muy bien, bueno, Luis, entonces ya presentamos el capacitor, algo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Vamos con el siguiente componente importante para nosotros.
el inductor. El diagrama que se utiliza para un inductor es este. Y es físicamente lo mismo que nos muestra el diagrama. Es un embobinado. Es un cable enrollado alrededor de algo hueco. Entender cómo funciona el inductor requiere de entender algo importante para nosotros. ¿Qué es la inducción? Bueno, primero vamos a dar una definición. Un inductor almacena energía en forma de campo magnético. Recuerden, el capacitor almacena en forma de campo eléctrico, el inductor en forma de campo magnético. Para que podamos entender el inductor y la inductancia, por cierto, el nombre común que se le da a los inductores es bobinas. Una bobina es un inductor. Para que entendamos esto, tenemos que entender un principio interesante que se descubrió y que permite relacionar dos fenómenos que aparentemente no tienen nada que ver. Uno de estos fenómenos, que es el que nosotros hemos estado tratando hasta ahorita, es la electricidad y el otro es el magnetismo. El magnetismo se conocía desde la antigüedad, se sabía que había ciertas piedras que atraían a los metales y también que estas piedras, si las dejábamos flotando sobre el agua, giraban y apuntaban siempre hacia el mismo lado, el llamado norte magnético, ¿no? Entonces aquí teníamos el magnetismo, que era algo que ya se conocía, y por otro lado teníamos la electricidad. El gran descubrimiento de todo esto, aquí tenemos la electricidad con una corriente fluyendo en este sentido. El gran descubrimiento que se hizo con esto, Wannabies, el punto que une ambas cosas, es, se descubre que cuando por un conductor eléctrico fluye una corriente, si en las proximidades hay un imán, el imán cambia de dirección. O sea, gira para alinearse con este que está aquí. Si por el contrario, ahora hacemos fluir la corriente en el sentido contrario, este cambia de dirección. Así que se dan cuenta de que hay algún tipo de relación entre la electricidad y el magnetismo. Más adelante, dos grandes físicos y matemáticos, Hertz y Maxwell, descubren que tanto la electricidad como el magnetismo son una sola cosa y que no se pueden separar. Y ahora hablamos del electromagnetismo como un solo fenómeno. Bien, un par de detalles importantes. Aquí estamos diciendo que una corriente eléctrica induce un campo magnético. Esto, muchachos, es el principio del motor eléctrico. ¿Qué haces en un motor eléctrico? Fundamentalmente colocas algún tipo de imán sobre un punto por el que va a girar, un pivote. Y colocas una serie de cables eléctricos a su alrededor y haces pasar corrientes eléctricas, por ejemplo, este para acá, por ejemplo, esta para acá,
que hacen que el imán se alinee de esta manera. Cuando ya lo tienes alineado de esta manera, lo desconectas y ahora haces pasar una corriente eléctrica por acá y una corriente eléctrica por acá, haciendo que el imán ahora se alinee de esta otra forma. Y luego vuelves a hacerlo pasar por esto. El resultado neto de todo ello es que el centro de este imán va a girar, a esto se le llama el rotor, dependiendo de cómo hagas pasar las corrientes eléctricas por esto de afuera, a lo que se le suele llamar el estator. Estator porque está estático, rotor porque rota. Entonces, el primer uso importante que tuvo la relación entre la electricidad y el magnetismo, desde luego, es que podíamos hacer rotar cosas moviéndolas y por lo tanto habíamos descubierto el principio del motor. Pero interesantemente se descubrió que el fenómeno era reversible. Es decir, que si ahora tú tienes un cable y cerca de este cable tú tienes un imán y tú mueves el imán, a la hora en que tú mueves el imán, produces que en este cable se genere una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues exactamente lo contrario. Ahora podemos decir que un campo magnético induce una corriente eléctrica. Y por supuesto, el uso obvio de esto, que no es otra cosa más que invertir lo que hemos estado haciendo acá, se llama un generador. Es decir, si yo ahora coloco un imán y lo roto, en los cables que se encuentran en la parte de afuera, en los estatores, voy a inducir una corriente eléctrica. Por lo tanto, el motor y el generador son la misma cosa, solo que funcionando al revés. Todavía lo podemos escuchar con muchos brutos que ven estos generadores eólicos enormes y piensan y le llaman ventiladores, ¿no? Como si estuviéramos haciendo pasar una corriente eléctrica para que las aspas se movieran, o sea, como si lo estuviéramos empleando como motor, cuando en realidad estamos haciendo lo contrario, hacemos que el aire mueva las aspas giran el rotor, induciendo corrientes eléctricas, y por lo tanto generando energía, generando corriente. Bueno, generar energía es un término incorrecto, generando corrientes eléctricas. Entonces, Guanabis, esta relación entre la electricidad y el magnetismo es algo que aprovechamos nosotros colocando en nuestros circuitos bobinas. ¿Cómo se ven estas bobinas en electrónica? Estas que están viendo aquí son unas bobinas chiquitas. Generalmente se puede colocar en ellas, a veces simplemente pones el aire, pero a veces se coloca un núcleo que puede estar hecho de diferentes materiales, ¿no? Miren, aquí tenemos una bobina muy sencilla que no tiene nada en el interior, es el puro cable. Por cierto, Guanabis, el cable que se utiliza para la bobina tiene que estar barnizado, no puede tocarse una espiral de la bobina con la siguiente. La electricidad tiene que fluir a fuerzas en el sentido en que se le está poniendo, así que los cables no pueden ser un cable cualquiera, tiene que ser un cable que esté barnizado para que esté aislado, ¿no? Aquí tenemos una bobina cilíndrica cuyo núcleo en este caso es plástico y aire,
Estas que tenemos aquí se llaman toroidales por la forma que tienen. Hay diferentes tipos de bobinas que se pueden emplear. En todos los casos, lo que nosotros estamos haciendo con estas bobinas es almacenando energía en forma de campo magnético. ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Cuando nosotros hacemos pasar la corriente eléctrica aquí, alrededor de esta cosa se produce un campo magnético que de alguna manera guarda parte de la energía que le estás haciendo pasar, como que se opone a su paso y genera un campo magnético alrededor. Entonces es otra forma de almacenar la energía. Y esto, por supuesto, tiene un montón de utilidades. Por cierto, y ya para concluir con esta idea, si en el núcleo de una bobina, wannabes, ustedes colocan una pieza metálica, por ejemplo, un núcleo de hierro, y alrededor de este núcleo de hierro ustedes enrollan un cable eléctrico, y aquí hacen pasar una corriente, esta cosa se convierte en un electroimán. En pocas palabras, al pasar la corriente eléctrica se está induciendo un campo magnético. Este campo magnético va a tener una parte norte y una parte sur muy fuerte y entonces va a actuar como si fuera un imán. Así que si el núcleo es un núcleo de hierro, de ferrita, esta cosa realmente va a concentrar el campo magnético y se puede utilizar. Y esto tiene un montón de aplicaciones en robótica, en un montón de cosas. Por ejemplo, los porteros automáticos, ¿no? El hecho de que uno pueda presionar un botón y se abra la puerta de una casa remotamente, pues no es otra cosa más que esto. Se convierte en un electroimán. Aquí enfrente tú colocas una pieza metálica que gira. El momento en que produce un campo magnético, esta cosa tiende a girar para acá, con lo cual puedes abrir una llave. Si le colocas un resorte en el lado contrario, en el momento en que cortas la corriente eléctrica, desaparece el campo magnético y esto regresa. Entonces es una forma de hacer oscilar. Esto por lo tanto, los electroimanes actúan como un actuador lineal que permite mover algo en este sentido. Vean que, siguiendo esta misma lógica, los motores no son otra cosa más que actuadores rotatorios. Así que es posible utilizar la corriente eléctrica en aplicaciones robóticas, digamos, o en aplicaciones mecatrónicas para desplazar las cosas en un sentido o en otro. Nosotros, por supuesto, tenemos disponibles inductores o bobinas. Nosotros podemos tomar ahora nuestro capacitor, podemos quitarlo y podemos sustituir esto por un inductor o bobina. Las bobinas se miden en unas unidades que se llaman henrys. De ahí viene la letra H. Y nuevamente, son demasiado grandes, así que se suelen dividir y usarse como milihenrys. Vamos a ver cómo nos quedaría este circuito si nosotros colocamos en su lugar una bobina. Vean que tal y como está puesta la bobina ahorita, no nos está produciendo absolutamente nada. Ya prácticamente agotamos nuestro tiempo. Ah, no, mire, ahí está ya la bobina funcionando, pero nuevamente no está filtrando absolutamente nada, ¿no? Nos está dejando el circuito tal y como lo teníamos prácticamente. Ya no nos da tiempo para ver un poquito más acerca de esto, pero esto es básicamente lo que van a hacer. Para nuestro segundo parcial, wannabes, aparte de la edición de audio que les comenté que íbamos a hacer utilizando SOX para retomar lo que ya hemos estado viendo, vamos a simular cómo podemos utilizar esto que acabamos de ver, una fuente de voltaje. Si nosotros le ponemos un interruptor, podemos hacer algo que se llama modulación de amplitud o amplitud modulada. Vamos a hacer un pequeño circuito simulado que nos permita ver cómo trabajaría un radio de amplitud modulada. Les voy a dar las instrucciones y básicamente lo que ustedes van a hacer es replicarlo. ¿De acuerdo, wannabes?
¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por haber permitido dar la clase de esta manera. En cuanto esté listo el video, se los subo, se los comparto para que lo puedan ustedes ver. Gracias, Guanabis. No lleguen tarde a su siguiente clase.